Cinema Paradiso, los viernes de 12 a 1 de la noche en Radio Clara, con Dídac Jimeno y Ernesto Jimeno. Muy buenas noches, cinéfilos nocturnos. Estamos en Radio Clara en una nueva edición de Cinema Paradiso y esta noche vamos a comentar Nosferatu de Murnau. Viajamos a los inicios del cine con esta película muda. Y bueno, aquí estamos una semana más, Ernesto Jimeno. Y Dídac Jimeno. Y bueno, vamos a empezar con este clásico del cine mudo y una de las obras maestras de todo el cine. Vamos a repasar la ficha técnica. Pues esta película se estrenó en 1922, la produjo Enrico Dieckmann y Alvin Grau, la dirigió el gran Murnau, Friedrich Wilhelm Murnau. La música para las proyecciones de la época corrió a cargo de Hans Herrmann. El guión está basado en la gran novela conocidísima por todos seguro, que es Drácula de Bram Stoker, y la adaptó Henrik Galeen. Y los intérpretes principales son Max Schreck, como el conde Orlok, Gustav von Wangenheim, David A. Hutter, Greta Schroeder interpreta a Ellen y Alexander Granach hace de Knock. Y bueno, en cuanto al argumento, pues ya lo ha dicho mi compañero, retrata pues eso, la gran novela que es Drácula, y nos cuenta la historia de un empleado de una inmobiliaria al que se le encarga pues hacer una visita a los Cárpatos para convencer a un noble del lugar de que compre unas posesiones allí en la ciudad, en Bremen, creo que es en esta película. Y bueno, él deja a su mujer a cargo de unos amigos y se va hacia allá. Primeramente le sorprende el miedo que tienen los aldeanos en cuanto oyen el nombre del conde, y luego pues las extrañas vivencias que vive en cuanto se aloja en su castillo. El conde pues tiene una vida con unos horarios bastante curiosos, el castillo está absolutamente vacío y bueno, parece que poco a poco va dándose cuenta de que realmente esa persona no es alguien de este mundo, es un ser sobrenatural y malévolo que logra partir hacia Bremen dejándole encerrado en el castillo. Él escapa como puede, intenta avisar a sus conciudadanos, pero llega tiempo después que el vampiro y bueno, al final es su mujer la que decide arriesgarse e intentar acabar con él de la única forma por la que se puede acabar con el vampiro, que es atrayéndole para que beba su sangre y se olvide de la salida del sol. Pues así es una adaptación bastante fiel a la novela, aunque introduce varios elementos nuevos que luego comentaremos. Y bueno, es una de las cumbres del cine expresionista alemán y de todo el cine, como ya hemos dicho. El cine expresionista bebe directamente de la pintura expresionista, de este movimiento. Fue una de las primeras vanguardias que surgió al fin de la Primera Guerra Mundial en Alemania, un poco por el desencanto vivido después de la guerra. Sí, sobre todo se destaca pues un pesimismo, un marcado pesimismo, y bueno, en esta película sobre todo se ve bastante patente. También un intento de huida de la realidad. Fueron películas muy fantásticas, muy fantasiosas, casi de terror en su mayoría. Sí, de terror, o bueno, con argumentos un tanto extravagantes, se podría decir. Sí, en pintura vemos también, paralelamente al cine, que la temática también es bastante escabrosa. Recuerdo ahora La Hora de Munch, sobre todo el gran cuadro, uno de mis favoritos. El Grito. Que es El Grito, exactamente. Sí. Y bueno, y en el cine pues adquiere una estética bastante sombría, oscura. Las sombras juegan un papel muy relevante, siendo casi uno de los protagonistas. Y en cuanto al color, vemos unos blancos muy blancos, con películas veladas incluso, y con negros absolutos, no hay prácticamente ningún gris. Hay un contraste tremendo entre el blanco y el negro en estas películas. También en cuanto a la decoración y al escenario se utilizan elementos muy angulosos para dar una sensación pues de eso, de irrealidad.
Sí, además, bueno, estas decoraciones tan extravagantes en ocasiones dan un aspecto de un plano inclinado, que luego esto lo retomaría el cine negro en los planos aberrantes. Sí, realmente es cámara fija con un plano aberrante gracias al decorado, ¿no? Es algo bastante curioso. Un decorado aberrante podríamos llamar. Pero bueno, para sí, quien no lo sepa, el plano aberrante es un plano que no está paralelo al horizonte y da aspecto de ver como, bueno, un cuadro que está mal colgado, que está colgando hacia un extremo. Sí, sobre todo se le dio un gran uso en esa gran película que es El tercer hombre, donde prácticamente todos los planos son aberrantes. Es algo bastante curioso. Sí, también influyó más tarde en el movimiento gótico, que se ha dado en llamar como una de las tribus urbanas, o incluso en el cine de Tim Burton, que bueno, puede parecer muy novedoso, pero es expresionista total. Es expresionismo en color, podríamos decir. Beetlejuice, los decorados están prácticamente inspirados en el gabinete del Dr. Caligari. Sí, es un calco. Y bueno, su primer corto, el primer corto con el que se lució el amigo Barton, pues más expresionista no podía ser. Es animación, pero bueno. Estoy de acuerdo, sí. Bueno, y no... El expresionismo obviamente no hacía animación, pero sí que hace en ocasiones, como en esta película stop motion, que podría considerarse... Sí, animación no, pero usa técnicas parecidas, usa movimientos fijos para crear movimientos. Unos trucajes bastante curiosos que, bueno, luego dieron coba para muchos movimientos artísticos dentro del cine, entre ellos pues también la animación. Las primeras animaciones eran pues eso, basadas en esta idea burda de los fotogramas retocados y de la cámara fija. Y bueno, también vemos a unos personajes con maquillajes muy marcados, muy pálidos, ojerosos, con los labios pintados. Sí, esto se dio en llamar caligarismo, de hecho, y marcó bastante todo el cine de su época. Y todo el cine mudo además, y como ya hemos comentado, y bueno, pues esta corriente expresionista tuvo sus descendientes en el cine negro, que también observamos un contraste entre el blanco y negro y el uso de las sombras. También en El tercer hombre, como hemos comentado antes, en El halcón maltés, sí, de John Huston, incluso en Casablanca. También si rastreamos un poco en el cine de monstruos, que bueno, ya que hablamos de una versión de Drácula, luego los famosos Drácula de Todd Browning y todos los subsiguientes pues beben directamente de aquí. Sí, yo creo que todo el cine de la Universal de aquella época, de principios de los 30, con Drácula, Frankenstein, en fin, incluso los inicios clásicos de la Hammer también. Sí, ¿por qué no? Las primeras películas en blanco y negro y las primeras... las películas de Drácula de la Hammer, aunque directamente no tomen elementos expresionistas, sí que beben bastante de la Universal, que bebía a su vez de estas películas. Sí. Y bueno, pasamos a hablar, si eso, del gran cerebro detrás de esta película, Murnau, un hombre formado en la universidad, estudió historia, filosofía, música y bueno... Y literatura. Sí, bueno, historia del arte estudió. Sí. Nació en el Día de los Inocentes de 1888, el año en que Rubén Darío publicó Azul, y murió en el 31 ya afincado en Hollywood. Él era alemán. Su muerte fue por un accidente de tráfico. Creo recordar que curiosamente fue el mismo día en el que Gaudí sufrió su accidente con el tranvía. Es una anécdota curiosa. No estoy demasiado seguro. Yo lo he oído alguna vez, pero tendríamos que contrastarlo. Yo tampoco puedo asegurarlo. Sin embargo, Gaudí sí que debió de morir por estas fechas o algo más tarde. Pero bueno, y de su filmografía, bueno, se han perdido muchísimas copias de películas. Esta estuvo a punto de perderse por unos litigios con la viuda de Stoker, que comentaremos más adelante. Pero bueno, destacan, aparte de esta, Phantom, del mismo año, o El último, es una película muy interesante. Sí, una película sin intertítulos, lo cual en cine mudo supuso una revolución, y que creó varios movimientos de cámara de la nada bastante interesantes, como la primera perspectiva, una cámara objetiva en vez de subjetiva.